Hola, buenas tardes. Bienvenidos a este nuevo encuentro que organizamos en Fundación FUCA. Bienvenidas a las personas que se van sumando por Zoom, que se han anotado para esta charla sobre oncofertilidad, y bienvenidas a las personas que se van a ir sumando a través de las redes sociales, a través de Instagram. Aprovechamos para contarles que bueno, todos estos eventos que hacemos de manera presencial y virtual también, quedan después grabados, los pueden volver a escuchar o a mirar a través de la misma red social de Instagram o también a través de YouTube. Bueno, mientras se va sumando gente, aprovecho también para contarles que FUCA es la Fundación para la Investigación, Docencia y Prevención del Cáncer, que tenemos nuestra sede en el Instituto Fleming de la ciudad de Buenos Aires, y que trabajamos para todo el país desde Buenos Aires. Que hay parte de nuestra misión es contribuir a la capacitación médica, y decimos trabajamos para todo el país porque tenemos médicos que se han capacitado en FUCA, becados por FUCA, ejerciendo la oncología en muchísimas ciudades de todo el país. Ya son más de 130 los médicos ex becarios de FUCA. Es realmente muy importante el trabajo que hace FUCA en lo que es capacitar y promover que haya más médicos especialistas en oncología. También contamos con un centro de investigaciones oncológicas, donde trabajan investigadores del CONICET, y también nos ocupamos de acompañar, informar, ayudar a las personas que conviven con el cáncer, y realmente esta charla es parte de esta actividad y de esta parte de la misión de FUCA. Así que bueno, no nos demoramos más. Ahora los voy a dejar con nuestras expositoras de hoy. Hoy nos acompaña la licenciada Ana María Cerezo. Ella es psicooncóloga, es quien nos propuso el tema de esta charla porque se trata de hablar especialmente, de conversar especialmente sobre los aspectos emocionales relacionados con los problemas de fertilidad que pueden ocasionar las enfermedades oncológicas. Pero como nos interesaba también tener la pata o la complementariedad de la especialidad médica, invitamos a la doctora Andrea Cosia, que ella es médica especialista en reproducción asistida. Y también para contarles que la licenciada Cerezo, que es psicóloga especializada en oncología, se desarrolló profesionalmente en el Instituto Rofo, y ahora es psicóloga de planta, decimos, ¿no? Psicooncóloga, colaboradora dentro del servicio de psicooncología del Instituto Alexander Fleming. Es parte del staff de psicooncología del Instituto Alexander Fleming, mientras que la doctora Andrea Cosia se desempeña en el Instituto CEGIR. Doctora Cosia, ¿es correcto? Sí. Instituto CEGIR. Sí. Perfecto, también de ambos de la ciudad de Buenos Aires. Así que bueno, sin más, les agradezco muchísimo a la doctora Cosia y a la licenciada Cerezo por colaborar con nosotros en este evento, en esta charla, y nada, las dejo para su exposición. Gracias a ustedes. Muchas gracias. Bueno, un poquito yo les voy a contar sobre oncofertilidad y cómo la oncofertilidad yo la pensé como un puente de esperanza. Por un lado tenemos, ¿qué es la oncofertilidad? La oncofertilidad es el subcampo que une la oncología con la fertilidad o la investigación reproductiva. Nos va a ampliar las posibilidades de un futuro reproductivo para aquellas personas que han tenido cáncer. Por otro lado, la podemos pensar como una forma de aproximación interdisciplinaria e interprofesional para investigar opciones de preservación de la fertilidad tanto en hombres como en mujeres. De esta manera, amplía la posibilidad de un futuro reproductivo. Por eso es que yo la pensé como un puente de esperanza, ¿sí? Ahora bien, la oncofertilidad, la palabrita oncofertilidad está compuesta por oncología y fertilidad. ¿Qué sería oncología o qué llamaríamos oncología? La oncología es una rama de la medicina que se especializa en el estudio, diagnóstico y tratamiento de tumores. Se va a interesar por cualquier tipo de tumor cancerígeno, ya sea sólido o no, localizado o diseminado. Mientras que la fertilidad va a hacer referencia a la capacidad de concebir un hijo por medio de la actividad sexual normal.
Ahora, dentro de oncología y dentro de fertilidad, uno puede pensar también en cuáles serían los objetivos para oncología y cuáles serían los objetivos para fertilidad. En lo que respecta a estos objetivos, yo lo pensé un poco en la parte de oncología, concientizar sobre los diferentes tratamientos oncológicos y cómo estos tratamientos oncológicos afectarían nuestra fertilidad. Y desde el punto de vista de la fertilidad, informar sobre las diferentes posibilidades para preservar la fertilidad a fin de tener recién nacidos vivos, sanos, y que estos tratamientos no supongan un riesgo ni para la mamá ni para el bebé. Doctora, usted me corrige cualquier cosita. Muy bien. Y por otro lado, desde el punto de vista psicológico, evaluar las consecuencias psicológicas que se puedan desencadenar una crisis vital. ¿A qué llamamos crisis vital? A cualquier situación o enfermedad que irrumpe en la vida del sujeto, alterando su etapa normal de desarrollo. Si nosotros nos centramos en esta crisis vital, estas crisis vitales, vamos a tener, por un lado, desde el punto de vista oncológico, desde el punto de vista del cáncer, vamos a tener que las reacciones ante la experiencia de padecer cáncer son respuestas subjetivas, tanto frente a la enfermedad como frente a los tratamientos. Solamente el nombrar la palabra cáncer muchas veces es una amenaza a la integridad física y psíquica de las personas. Esto implica una crisis en la vida de las personas que sienten amenazada su vida y de esta manera enfrentan una crisis vital. Por otro lado, vamos a ver que desde el descubrimiento de la infertilidad también nos va a llevar a una crisis importante de las personas. Ambas, tanto la enfermedad oncológica como el descubrimiento de la infertilidad, suponen una alteración en el plan de vida y un desafío en el proyecto de vida, y ambas se convierten en una crisis vital. Si nos centramos ahora específicamente en la enfermedad oncológica, vamos a ver los tratamientos contra el cáncer, que los tratamientos contra el cáncer pueden afectar la reproducción y destruir la capacidad reproductiva. En este sentido, es importante la edad de aparición de la enfermedad oncológica, ya que hay que tener en cuenta el desarrollo evolutivo en que se encuentra el paciente al momento de la enfermedad. O sea, si la enfermedad oncológica aparece antes de la pubertad, en la pubertad, antes de la menopausia o después de la menopausia. ¿Por qué? Porque el riesgo de infertilidad va a variar de acuerdo a la edad del paciente al momento del diagnóstico. Por otro lado, desde el punto de vista de la fertilidad, o de la oncofertilidad, mejor dicho, la oncofertilidad va a poner el acento en preservar la fertilidad. Dentro de la enfermedad oncológica, los tipos de tratamientos, tenemos tres grandes tipos de tratamientos oncológicos: quimioterapia, radioterapia y cirugía. Siempre antes de la realización de cualquier tratamiento oncológico es importante aclarar sobre los posibles problemas de fertilidad que estos tratamientos oncológicos pueden traer. Es importante tener en cuenta que todos los tratamientos oncológicos son tratamientos sistémicos, o sea, estos van a afectar células sanas y células enfermas. Hay tres grandes tipos de tratamientos, que son la quimioterapia, radioterapia y cirugía. Siempre previo al tratamiento de quimioterapia es importante hablar con el médico oncólogo y consultar sobre las consecuencias o la sintomatología que la quimioterapia puede traer. Porque, por ejemplo, muchos tratamientos de quimioterapia pueden traer caída de pelo, alteraciones en la piel, en las uñas, vómitos, diarreas. Incluso puede haber también cambiar los niveles hormonales. En algunos puede producir menopausia precoz, dañar los nervios o hacer que determinados órganos sexuales dejen de funcionar. En lo que refiere a la radioterapia, cuando una mujer queda embarazada y recibe tratamiento de radioterapia, hay altos riesgos de malformaciones congénitas como efecto de la radioterapia en sí. Por otro lado, la radioterapia, los efectos de la radioterapia duran muchos años, aún luego de haber terminado los tratamientos oncológicos. Entonces, por eso es importante siempre, antes de realizar cualquier tratamiento oncológico, informarse sobre los problemas de fertilidad.
Es importante poder ser derivados a un médico especialista en reproducción. Incluso si los mismos pacientes pueden pedir ser derivados, si ellos, el médico oncólogo no ha sido derivado, ellos pueden pedir ser derivados a un especialista en reproducción para poder orientarse y bueno, tomar decisiones y tener un panorama común. Sí, en ese sentido rescato algo que dijiste que me parece muy importante. Sabemos porque trabajamos con oncólogos y que a veces la consulta, la primera consulta es demasiado lo que hay que abordar, y por ahí hablar el tema de fertilidad no queda mucho tiempo en esa consulta, o el paciente tiene muchas cosas que asimilar, y esto es un punto más. Pero bueno, al paciente que le interese, que está escuchando esta charla, por ahí es muy bueno lo que plantea la licenciada, uno mismo preguntar, ¿no? ¿Cuáles van a ser las consecuencias? ¿Cuáles van a ser los efectos adversos? Y si aparece el tema de fertilidad, bueno, por ahí, si excede esa consulta, pedir una derivación o decir cómo puedo seguir avanzando en este tema y profundizar, tener un mayor conocimiento. No siempre el paciente va a terminar haciendo una técnica de preservación, pero sí hay muchos pacientes que quieren la información. Exacto, consultar y animarse a preguntar, que bueno, la información les puede ser útil tal vez más adelante o saberlo. Y bueno, el último tipo de tratamiento es la cirugía. Bueno, algunas intervenciones quirúrgicas pueden comprometer la capacidad reproductiva y por esto mismo, antes de indicar cualquier tratamiento quirúrgico, deben ser valorados los potenciales beneficios y los posibles daños. Bueno, ahora centrándonos un poco más a la parte de fertilidad. En cuanto a lo que es la preservación en sí misma de la fertilidad, es importante, bueno, como decíamos recién con la doctora, hablar con el equipo médico sobre los problemas de fertilidad que pueden ocurrir en los tratamientos oncológicos. Los pacientes que están interesados en la preservación de la fertilidad deben ser derivados al especialista en reproducción, quienes nos van a orientar sobre la preservación de la fertilidad siempre antes que comiencen estos tratamientos. ¿Para qué? Para poder establecer un plan de acción, tomar decisiones y recién ahí se empieza el tratamiento oncológico. Pero sí uno pone el acento en la consulta antes de iniciar tratamiento oncológico, porque ya después es tarde, digamos, no se puede. Bueno, ahora tenemos los métodos de preservación de la fertilidad. Hay dos grandes métodos: criopreservación en mujeres, criopreservación en varones. Y la doctora acá por ahí nos cuenta un poco, a contar claro, un poquito mejor. Bien, bueno, cuando se acerca una paciente mujer, en este caso, siempre, como explicaba Ana María, tratar de consultar antes de empezar los tratamientos, para poder, si la paciente quisiera, preservar ovocitos. Óvulos es principalmente lo que en general se congela hoy en día. También existe la posibilidad de congelar embriones, y cuando no hay mucho tiempo se puede ofrecer la congelación del tejido ovárico. En Argentina tenemos una ley de acceso a las técnicas de reproducción asistida que brinda cobertura para estos tratamientos. Es importante que los pacientes lo sepan, y sí tenemos que hablar un poco de los tiempos que demoran. La mujer se demora un poco más el tiempo en poder obtener óvulos que sean de buena calidad, que sean maduros para que los podamos congelar. Un tratamiento para que una paciente pueda guardar sus óvulos lleva alrededor de 10 a 12 días, 2 semanas para poder completarlo y hacerlo bien, y eso es algo que digamos, llega a un consenso con el médico de cabecera, con el médico que está a cargo del tratamiento oncológico, para ver si la paciente dispone de ese tiempo, ¿no? Durante ese proceso que se va a realizar en esos 9-10 días, la paciente va a tener que aplicarse medicación. La medicación que se utiliza es una medicación inyectable, que son hormonas en bajas dosis en general, y se tiene mucho en cuenta cuál es la patología de base de nuestra paciente, ¿no? Como ustedes por ahí saben, hay tumores que, por ejemplo, tienen que ver con el cáncer de mama, que dependen un poco de la acción de los estrógenos. Entonces en esas pacientes vamos a tener un mayor cuidado cuando hagamos la estimulación, sobre todo el tipo de medicación que vamos a indicar, para no someterla a nada que le genere un riesgo. Estos tratamientos, como yo comentaba, consisten en la aplicación de medicación inyectable que se va a ir absorbiendo a nivel de los ovarios y va a ir haciendo crecer folículos que tenemos ahí adentro, y dentro de esos folículos van a ir madurando los óvulos, para que finalmente los podamos extraer. Esa extracción requiere un día en el que el paciente se interna, recibe una anestesia muy cortita, y es una punción que se realiza por la vía transvaginal. O sea, no es una cirugía en sí misma,
pero bueno, es un procedimiento mínimamente invasivo en el que hay que hacer una punción a través de la vagina, y para que esto no duela, no moleste, se aplica una anestesia muy cortita. Ese día, en ese mismo momento, se extraen esos óvulos se entregan a un laboratorio de fertilidad que está esperándolos, y ahí los biólogos o embriólogos van a evaluar los óvulos de los pacientes y nos van a decir, bueno, cuántos son, qué maduración tiene y cuántos se pueden finalmente guardar o congelar. Es verdad que la ley no lo contempla, pero si la paciente estuviese en una pareja estable o quisiese congelar embriones, también es posible. Lo que hay que hacer es fertilizar esos óvulos, esperar a que se desarrollen estos embriones y congelarlo en estadio de embrión. Y como comentaba antes, para pacientes con muy poquito tiempo, antes del tratamiento que mencionaba Ana María, de quimio, radioterapia o cirugía, cuando nos apremia mucho el tiempo, existe la posibilidad de extraer una porción de ovario, que eso se hace mediante una laparoscopía, que es una cirugía también poco invasiva, que se realiza a través del ombligo, y se llega al sector del ovario y se extrae una lonja del tejido del ovario, ¿sí? Una porción pequeña, y con eso los biólogos también van a fragmentar ese tejido en pequeñas porciones y lo van a poder congelar. Es verdad que si vamos a los números, hay muchos más nacidos con óvulos congelados que con tejido ovárico. El tejido ovárico dejó de ser experimental para algunas sociedades científicas, pero bueno, se aplica menos, se realiza menos, no deja de ser una opción, ¿no? Una posibilidad. Y en varones, bueno, es un poco más sencillo. Lo que vamos a pedirle al paciente masculino es que se acerque a entregar una muestra de semen, es una muestra que se obtiene por masturbación, el paciente lo puede obtener en su casa, lo puede obtener en el centro donde nosotros estamos. Alguna vez ha pasado que el paciente estaba internado y un familiar terminó acercando la muestra, no es lo ideal, pero a veces no queda opción. Y bueno, lo que hacen los biólogos con esa muestra de semen es procesarla dentro del laboratorio y poder como extraer los espermatozoides y congelarlos de una manera que al paciente esto le permita a futuro poder realizar varios tratamientos de fertilidad. No es que todo se va a guardar en un solo tubo, por así decirlo, y le va a alcanzar para una sola vez, sino que sabemos que es un paciente que por ahí tiene riesgo de azoospermia o de quedar con alguna infertilidad, entonces se va a fraccionar todo lo que se pueda a la muestra para que el paciente pueda hacer varios tratamientos en el futuro. Y como dice acá la presentación, en caso de que el paciente tenga alguna dificultad para obtener una muestra de semen, también, ya más complejo, pero se puede realizar una biopsia del testículo y se pueden extraer espermatozoides del testículo. Y bueno, en niños y prepúberes es más complejo todavía, porque el tejido del testículo todavía no tiene espermatozoides, ¿sí? La formación de espermatozoides recién es en la pubertad del varón. Entonces, en lo que es prepúber, todavía dentro del campo de lo experimental, de la investigación, se está comenzando a guardar el tejido testicular si el paciente quisiera, pero bueno, ya es como un proyecto a futuro tratar de madurar in vitro esas células. Ajá. La verdad que en nuestro país no lo estamos haciendo realmente mucho, esto no se hace, pero bueno, en otros países del mundo se está empezando a implementar. Este tejido testicular, este tejido ovárico, ¿cuánto dura, digamos, guardado? ¿Cuánto tiempo dura? Bueno, la vitrificación, que es una de las técnicas que se utiliza, lo que brinda es la posibilidad de guardarlo por años y años sin que el tejido o la célula se deteriore por el paso del tiempo. Entonces, por suerte no hay un número de años en el que tenga que ser utilizado. Puede quedar ahí hasta que el paciente quiera usar. O sea, hasta que tome la decisión de usarlo. Exactamente, sin riesgo de que se deteriore. Bueno, estamos en esta parte. Ahora vamos a continuar con la parte de los aspectos psicológicos que vemos en la preservación de la fertilidad. En cuanto a los aspectos psicológicos, la preservación de la fertilidad va a repercutir en la esfera emocional, o sea, nosotros no vamos a ser indiferentes a esto. Por otro lado, desde el punto de vista oncológico, se van a poner en marcha estrategias cognitivas y de defensa frente a la amenaza que significa el cáncer. La experiencia de una enfermedad como el cáncer va a impregnar nuestra vida y nos va a poner un límite al cuerpo. Una persona que enferma de cáncer se enfrenta a la pérdida de la salud y siente una amenazada su vida y experimenta un desamparo.
Por otro lado, el hecho de no poder concebir un hijo bajo la forma natural implica también un desamparo, implica un límite en el cuerpo. En ambas situaciones, tanto en la enfermedad oncológica como en la infertilidad, van a aparecer emociones como miedo, incertidumbre, preocupación por el futuro. Pueden aparecer trastornos en el estado de ánimo, trastornos adaptativos, emocionales. En el caso de la infertilidad, implica una crisis que va a desencadenar en alteraciones psicológicas como ansiedad, depresión, incertidumbre, culpa. Muchas veces los pacientes se preguntan ¿por qué a mí? Estas preguntas suelen pasar también cuando aparece la enfermedad oncológica, ¿no? Entonces, esta incertidumbre frente al futuro, de cómo van a ser los tratamientos, cómo van a resultar tanto los tratamientos oncológicos como los tratamientos de fertilidad también. Entonces, hay toda una alteración en el proyecto de vida. Por otro lado, en cuanto a las intervenciones psico-oncológicas, es importante evaluar el impacto emocional correspondiente al diagnóstico que se da. O sea, el shock frente al diagnóstico oncológico, el shock frente al diagnóstico de la infertilidad, qué es lo que los pacientes, digamos, qué es lo que los pacientes van sintiendo frente a esto, ¿no? Por otro lado, evaluar sus mitos, sus fantasías, sus proyectos. Muchas veces, frente, por ejemplo, a la enfermedad oncológica, aparece que el paciente tiene pensado realizar tal viaje o tiene pensado que justo le van a dar un ascenso laboral y o sea, te aparece la enfermedad oncológica y esto te irrumpe y te atraviesa por completo. Alterando obviamente estos proyectos. Lo mismo pasa también frente al diagnóstico de infertilidad, o sea, estos se encuentran con este diagnóstico alterando sus proyectos de vida. Por otro lado, es importante también establecer, bueno, si la persona al momento de realizar un tratamiento de preservación de fertilidad, al realizar un tratamiento oncológico, también en qué situación se encuentra, si están solos, si están en pareja, el vínculo con su pareja, si hace mucho que están en pareja o hace poco. En cuanto a los proyectos de tener hijos, bueno, si es de los dos o si es de uno solo. Y esto es importante poder hablarlos y establecer un poquito cómo ellos tienen pensado su plan de vida de alguna manera, ¿no? Por otro lado, también es importante analizar la información que ellos recibieron del médico, qué cosas entendieron de lo que el médico les dijo, qué opinan sobre esto, si ellos quieren volver a tener otra segunda consulta o tercera consulta hasta tener aclarada la situación. No quedarse con dudas, siempre es tratar de evacuar todas las dudas. Qué importante, digamos, que ustedes intervengan después de las consultas, ¿no? Porque se suele decir que el paciente queda con muchas dudas, pero no sé si logran repreguntar o volver a venir. Es como que está bueno que alguien los haga pensar en esto. Un poco la idea es eso, tratar de que ellos vayan pensando toda la información que recibieron, porque a la hora de la consulta médica son muchas las cuestiones que uno tiene que tener en cuenta. Y entre todas estas cuestiones están los mismos nervios de la situación. Y en eso uno se olvida de todo y se pierde muchas veces en aquella información que por ahí quieren saber. Entonces es importante, por otro lado, si bien ir acompañados con la persona que ellos consideran, ir acompañados, 4 orejas escuchan más que 2, 4 ojos más que 2. Y por otro lado, en el consultorio, analizar esta información. Qué dudas tienen y la posibilidad de volver a verlos, ¿no? Antes de tomar decisiones. Muy importante. Sí. Por otro lado, también es importante ver cuáles son sus principios, incluso hasta sus principios éticos para ellos, que en esto se pone muy en juego, ¿no? La ética de cada paciente. Y esto también por ahí, poder trabajarlos, porque son importantes al momento de tomar las decisiones. Otra cuestión también al momento de tomar una decisión es, bueno, qué conflictos surgen frente a la toma de decisiones. Y darle lugar al arrepentimiento. Que el arrepentimiento no los sorprenda. Que si ellos se arrepienten, está bien. Tienen la posibilidad de arrepentirse y que no pasa nada.
Y por último, poder trabajar sobre las intervenciones para el manejo y la prevención de la ansiedad, los comportamientos depresivos, la culpa, el fortalecimiento en la toma de decisiones y el apoyo emocional. Y trabajar también sobre la red de contención que tengan esos pacientes, que se sientan apoyados, que no están solos y que sepan a dónde recurrir. Bueno, un poco esto es lo que ponemos bajo de relieve, la necesidad de un psicólogo por ahí en este campo, ¿no? Sí. En el campo de la oncología. Es muy importante y de la oncofertilidad y la fertilidad en sí misma, las cosas que mueven en los pacientes, que nosotros lo vemos en la consulta y que no alcanzan con la consulta médica, ¿no? Para contener toda esa situación. Uno puede explicar, como yo expliqué recién, desde lo técnico, con mucha empatía, con mucho amor, pero bueno, hay cosas que se mueven adentro que tienen que ver con la maternidad y la paternidad, y como vos bien decías, si están en pareja, si no lo están, cómo es su proyecto de vida, su planificación de la maternidad y la paternidad, y a veces hay poco tiempo para decidir Y hay todo poco esto. tiempo, Claro, sí. Y hay porque algo que uno pensaría con tiempo, tranquilo, sí, y y a acá veces no alcanza. eso no está. Y tiene que tomar la decisión, y por eso es importante el poder abrirles la mente, ¿no? El poder que ellos piensen, que se detengan un minuto, que tengan un espacio para conversar sobre esto, y que lo puedan pensar libremente, que se animen. Sí, creo que no quitar esa posibilidad Claro. de eso, ¿no? Decir, bueno, por suerte tenemos la posibilidad de pensarlo. Capaz no es para el paciente, no es el momento, perfecto, pero alguien le dijo, mira, pensá en este tema. Después, como vos decís, se puede arrepentir, pueden decidir no avanzar, pero yo atendí a una paciente el otro día que me decía eso, no quiero perder esta posibilidad. Por más de que ya tenía 2 hijos, una paciente joven, tiene que hacer todo un tratamiento, y no quiero perder esa posibilidad, ¿no? Esa era como, y también los trabajos que nosotros siempre estamos como consultando, hablan de que el paciente pueda tener la calidad de vida similar, por ejemplo, a otra paciente de la misma edad, que cuando tenga, dentro de 3 años, quiera tener un hijo, va a poder. Bueno, esta paciente probablemente también va a poder. Exactamente. Si hace algún tratamiento, ¿no? Para ayudarla en esto. Y eso les da mucha esperanza. Que es el título de tu charla que me pareció genial, lo de Puente de Esperanza. Sí. Y les da mucha esperanza en las dos situaciones, ¿no? En la situación de una enfermedad y en la situación de la infertilidad. El saber que pueden seguir adelante como ellos tenían pensado. Eso, ¿no? Que su proyecto no se vea trunco. Ahí. Exacto. Porque también es cierto que el trabajo que se hace acá y en todos lados es espectacular, que los pacientes hoy se curan, que la verdad que tienen una expectativa de vida igual al resto de la gente, ¿no? Y se trabaja mucho hoy en esto, en la calidad de vida que los pacientes necesitan tener después. Sí. Y ahí donde, bueno, nosotros entramos en juego, ¿no? Y vamos poniendo semillitas de esperanza. Sí, tal cual. Bueno, estamos a disposición, no sé si hay alguna pregunta. Aquí, bueno, yo desde atrás estaba preguntando si algunas de las personas que están presentes quieren presentar alguna pregunta. No sé, Dani, si en redes hay alguna... No tenemos preguntas. Entonces, bueno, me parece súper interesante y creo muy buena esta chance y esta posibilidad de discutir estos temas y de conversar estos temas que pueden preocupar a los pacientes. Es cierto lo que decían y me imagino que lo que debe ser muy duro es el tema del apuro, ¿no? Del poco tiempo en determinadas situaciones. Sí, el tener que tomar decisiones rápido, ¿no? No te permite pensar. Claro. No te permite pensar libremente. Entonces, el abrirle un espacio para que, bueno, el tiempo no es lo más importante, sino la decisión libre, claro, y bien pensada, por ahí eso es lo más importante, y acompañada en ese tiempo, ¿no es cierto? Claro, claro. Claro, quizás hay ese punto del acompañamiento profesional de la psicología. Y que se permitan sentir, porque también esto de empezar a poder conectarse con los sentimientos que genera todo esto, y no tener que tomar una decisión desde lo racional y no desde la emoción también, no teniendo en cuenta la parte emocional, que en definitiva es el motor de la vida, las emociones es el motor de nuestra vida. Entonces,
también escucharlos, Claro, para no sorprendernos después, claro. ¿no? Lo importante es, ¿no?, que alguien los ayude a ver todo esto, porque Claro. no debe ser nada fácil estar en esa situación y bueno, son todas herramientas muy Son útiles. herramientas que nos van a permitir enfrentar la situación. Claro, Enfrentar la situación a conciencia. perfecto, perfecto. Así que bueno, entonces creo que ya estamos, como que hemos dado un poco una visión del tema. Me gustaría si cada una quiere, bueno, como que ya lo estuvimos haciendo, pero bueno, dar un cierre, cada una a sus ideas o lo que nos gustaría que las personas que nos están escuchando o que nos van a escuchar después se lleven un poco de esta charla, ¿no? Bueno, Que no orden como desee. Desde mí yo creo que lo importante es esto de animarse, animarse a no solo a preguntar, sino a pedir por ahí la consulta con un especialista en reproducción, no tener miedo, no quedarse solo con lo que, bueno, a veces se plantea con el oncólogo de los tratamientos y demás, sino, bueno, aquellas cosas que no terminan de cerrarles o no terminan de entender, o incluso aquellas cosas que ellos quieren y tienen dentro de su plan de vida, bueno, animarse a pedir, a plantearlo y a pedir, que me parece que es importante, ¿no? También a veces un paciente hace tiempo, me acuerdo que me dijo, yo pedí una derivación con un chico joven, yo pedí una derivación con un médico especialista en reproducción. Y me pareció fantástico, ¿sí? Me lo dijo como diciendo, mirá lo que hice. Sí, la verdad es fantástico. Muy bien, muy bien, tal cual. Bien que lo pidió. También yo siempre defiendo, ¿no?, al trabajo del oncólogo, que es tan importante y hay poco tiempo, pero también hoy está muy incorporado en las consultas el hecho de, aunque se hace una pequeña pregunta, ver si el paciente le interesa o no, y como decía Ana María, no quedarse con las ganas o con la idea de que no es para mí, no voy a poder. Nosotros, que colaboramos con médicos de la especialidad, lo que tratamos de hacer es estar muy cerquita de ellos y de los pacientes, y cuando piden una derivación, darle total prioridad, total importancia. El paciente, lo que yo trato de hacer en lo particular es poder verlo en las 24 o 48 horas de que se contactó, porque sé que tiempo a veces no hay, muchas veces no hay, y que le vamos a dar esa prioridad, que el paciente sepa que eso es lo que tratamos de hacer, y escucharlo, ¿no? Escucharla, ver cuál es su deseo, su necesidad, su plan, y tratar de ayudar por todos los medios de que realmente, si vemos que es posible, que lo puedan concretar también. Pero por lo menos que vengan a conversar del tema, ¿sí? No es necesario que nos vean a los especialistas en fertilidad y que sí o sí tengan que hacer un tratamiento. A veces es informarse para futuro. ¿Qué va a pasar? ¿Qué no va a pasar? ¿Qué es lo que puedo hacer ahora? Si no hago algo ahora, ¿qué puedo hacer después? La idea es poder acompañar antes, durante y después del tratamiento, ¿no? A veces hay cosas que tienen que ver con la sexualidad, que está ahí también planteado, y bueno, nosotros de formación muchos somos ginecólogos, así que podemos ayudar también en todo lo que es la parte hormonal. Así que bueno, que no se queden con ninguna duda, con las ganas de preguntar. A ver, acá hay una persona que quiere hacer una pregunta. A ver, Cristian, ¿querés que te habilite el micrófono para preguntar? Porque parece que no la está escribiendo. Micrófono, a ver. Cristian. ¿Ya está? Ahí está, te estamos escuchando. Bueno, ¿qué tal? Ante todo, bueno, buenas tardes. Gracias por esta charla. La verdad que sirve mucho, llega a ser emocionante por momentos, porque uno escucha cosas que a veces nos pasan a todos. Y bueno, la verdad que nada, más que nada, palabras de agradecimiento. Y a forma de consulta, bueno, les comento, yo estoy en pareja hace 3 años con Sofía. Sofía fue diagnosticada de cáncer de colon y bueno, tuvo su cirugía y bueno, obviamente por todas las circunstancias, en su momento teníamos ganas de agrandar la familia, en ese momento no se pudo, eh, consultamos lo que serían, bueno, lo que estaba comentando la doctora sobre sus ovarios, y bueno, después de charlas con el oncólogo, con el doctor O'Connor y varios especialistas, bueno, creímos que no era necesario, y más que nada en ese momento, porque bueno, ya la circunstancia
era complicada, sobre todo obviamente para ella. Y bueno, lo dejamos para después. De todo esto ya han pasado 3 años y bueno, seguimos con ganas de agrandar la familia, digamos. Seguimos con ganas de agrandar la familia y bueno, más que nada consultarles desde su punto de vista, digamos, su experiencia, lo que puede llegar a ser la fertilidad para una chica, para una persona de 33 años, Sofía tiene, y bueno, más que nada las preguntas de cuánto tiempo se recomienda que pase, bueno, ¿y qué otras palabras ustedes nos pueden recomendar? Bien, bueno, si querés le explico de la parte médica. Por supuesto que nos pondríamos en contacto con el médico de cabecera, con el oncólogo, para ver si Sofía ya tiene autorizado un embarazo. Y si eso es así, seguramente lo que vamos a hacer nosotros en la consulta es evaluar cómo está ella hoy, cómo está su función reproductiva, su reserva ovárica, si el útero tuvo algo que ver en el tratamiento, si hay alguna consecuencia a largo plazo de eso. Y en función de lo que veamos, si está todo bien, se pueden plantear diferentes opciones para buscar el embarazo, desde la forma natural hasta algún tratamiento sencillo y, por qué no, hasta algún tratamiento más complejo como es la fertilización in vitro. Va a depender mucho de la situación actual de la paciente, ¿no? Con respecto al tratamiento que realizó, si hay algún efecto adverso que encontremos a nivel de los ovarios o no, capaz que no es esa la cuestión. Así que siempre la fertilidad uno la plantea desde lo más básico hasta lo más complejo. No siempre es que sí o sí hay que hacer un tratamiento difícil, ¿no? A veces, si se habilita el embarazo, uno puede ir acompañando desde lo más natural y a medida que se requiera mayor complejidad, bueno, se va ofreciendo diferentes tipos de tratamientos. Sí, obviamente, si son proyectos de vida y tienen autorización del oncólogo, autorización médica, ¿por qué no? ¿Por qué no? Bienvenido sea y bienvenido sea el animarse y el preguntar. Qué bueno, gracias por la pregunta. Sí, gracias. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Bueno, muchas gracias. Entonces, Cristian, gracias a todos los que estuvieron y sobre todo, bueno, muchísimas gracias a la licenciada Ana María Cerezo y muchas gracias a la doctora Andrea Cosia y bueno, los invitamos a todos a seguirnos en las redes sociales y estar atentos a las novedades de FUCA y a todas estas charlas súper interesantes que tenemos. Muy buenas tardes y gracias a todos. Gracias.